El candidato oficialista Carlos Alvarado Quesada se quedó finalmente y, para sorpresa de muchos, con la presidencia de Costa Rica. Prometió unir el país, sin embargo, se va a encontrar con un país fuertemente dividido, con problemas económicos y con tremendas denuncias de corrupción que salpican a su propio partido. Vemos un informe y lo analizamos. El mundo felicita a Costa Rica como un todo, tanto a las personas que nos respaldaron a nosotros como a las personas que respaldaron a don Fabricio, porque el mundo vio una democracia madura manifestándose en las urnas. Contra todos los pronósticos, Carlos Alvarado Quesada, candidato del oficialista Partido Acción Ciudadana, ganó el balotaje celebrado el pasado 1 de abril en Costa Rica con el 60,66% de los votos, superando a su contrincante, el líder evangélico Fabricio Alvarado Muñoz, triunfador en primera vuelta. En la primera compulsa del 4 de febrero, en la que ningún candidato logró superar el mínimo constitucional del 40%, Alvarado Muñoz, exdiputado y candidato por Restauración Nacional, había sorprendido con un 24,99% de los votos, impulsado por su oposición a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exhortó a Costa Rica a habilitar el matrimonio igualitario, encendiendo el debate en plena campaña electoral. Alvarado Quesada, entonces, apenas había alcanzado el 21,66%. Mientras el candidato evangélico afirmaba que nunca pondría a un homosexual en un puesto de jerarquía para no ofender a la mayoría de la población, el candidato oficialista daba muestras de un discurso igualitario, designando como candidata a la vicepresidencia a Epsi Campbell, una mujer afrodescendiente, la primera en alcanzar el cargo en América Latina. Es una responsabilidad no solo para representar a los y las afrodescendientes, sino para representar a todas las mujeres y todos los hombres de este país. Con las manos limpias. Aunque todas las encuestas daban como ganador en segunda vuelta al predicador religioso, un posible temor de los sectores progresistas a sus posiciones ultraconservadoras definieron el voto de los indecisos, dando vuelta a la elección a favor de Álvaro Quesada, elevando incluso la participación electoral al 66,91%. Costa Rica merece un país inclusivo, es un país con mucha diversidad, que no merece estar odiando a nadie, que no merece después de ser un país tan feliz, tan pacífico, de estar odiando a nadie. Bueno, hoy definitivamente estamos de fiesta celebrando por mi comunidad. Estoy en representación de mi comunidad y por supuesto toda mi comunidad estuvo con Carlos Alvarado. Casado y con un hijo pequeño, este periodista, escritor, politólogo y ex cantante de una banda de rock se convirtió en el presidente más joven de Costa Rica. Ministro de Trabajo y de Desarrollo Social durante la gestión del actual mandatario Luis Guillermo Solís, su mayor logro en la gestión pública fue el impulso al programa Puente al Desarrollo, que redujo la pobreza en 2 puntos porcentuales, brindando atención y contención a las familias. Un país que necesita trabajar en cerrar las brechas históricas que hay de oportunidades entre hombres y mujeres y que estamos comprometidos con una agenda de igualdad. Mi deber es unir a esta república para sacarla adelante, expresó Alvarado Quesada, ya como presidente electo, una tarea que no le resultará sencilla luego de una campaña que marcó la intensa polarización que afecta a la sociedad costarricense. Se manifestó la democracia del país. Lo más importante, ante todo, es limar las asperezas que han tenido un poco fraccionado al territorio nacional en general. Las familias han antepuesto un tema específico, el cual afectó un poco las elecciones y polarizó la relación entre los costarricenses, pero en realidad satisfecho con el avance. Es que Alvarado Quesada llega al poder en medio de grandes escándalos de corrupción que salpican a su partido, entre ellos el cementazo, un millonario préstamo del Banco de Costa Rica a una importadora de cemento chino que reveló una red de tráfico de influencias entre altos funcionarios y empresarios privados. El déficit fiscal cercano al 7%, una deuda pública que equivale al 49% del PBI, una profunda desigualdad y altos índices de criminalidad
son solo algunos de los otros retos que deberá enfrentar el futuro mandatario, además de entenderse con una fragmentada asamblea legislativa en la que su partido es la tercera fuerza política. Después de varias semanas en donde tratamos el tema y en donde veíamos que además parecía que cierta tradición en Costa Rica estaba cambiando en relación a una cuestión como más religiosa, pareciera que todo volvió a su lugar. ¿Qué queda de la Suiza centroamericana? Bueno, empecemos por decir que la idea de la Suiza centroamericana es una construcción simbólica muy potente. En Costa Rica hay una canción, un corrido que escribió un nicaragüense, se llama Tino López Guerra, que dice, se llama Tan linda Costa Rica, y su estribillo dice, es tan linda que es la Suiza centroamericana. Costa Rica efectivamente tiene enorme diferencia con los otros países centroamericanos que lo rodean, son Honduras, Guatemala y El Salvador. El PBI es el doble o el triple, no tuvo guerra civil, no tuvo ejército, no tuvo guerrilla, tiene una penetración del narcotráfico mucho más acotada que en estos tres países, no hay maras, digamos, en este sentido un país mucho más de clase media que había optado históricamente por un bipartidismo muy centrista, donde había un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda que más o menos se alternaban en el poder. Lo que parecía que estas elecciones iban a marcar era una crisis de esto, porque efectivamente si uno analiza algunos indicadores sociales desde el punto de vista de la inseguridad, económicos, etcétera, Costa Rica está mostrando algunas tendencias que la podrían no hacer converger, pero sí acercar a sus países vecinos. Es decir, una especie de centroamericanización de Costa Rica, por decirlo de algún modo. Esta idea de que Costa Rica era la Suiza... Un alejamiento de Suiza. Sí, menos Suiza, menos uruguaya, digamos. También se decía que era una especie de Uruguay metido en Centroamérica, efectivamente un país de clase media, mucho más igualitarista que el resto de los países, es más parecido a Argentina o Uruguay que al resto de los países de Centroamérica. Ahora, lo que vimos es que finalmente, masivamente, la sociedad costarricense se inclinó por un candidato centrista, de centro-izquierda, pero centrista, que toma algunas demandas de diversidad, veíamos la candidata a vicepresidenta afrodescendiente, diversidad, de pluralismo, etcétera, pero que finalmente, en lugar de la opción extrema de esta especie de candidato evangelista ultraderechista y muy homofóbico, un montón de cuestiones muy negativas, optó por un candidato centrista y más previsible, ¿no? Sí, un poquito más de lo mismo era preferible a ese que al cambio mismo tiempo proponía. no pertenece a los partidos tradicionales. Claro. Un candidato de centro que viene de otro partido. Claro. ¿Cómo están los números en Costa Rica, Raúl? Si uno mira los números así fríamente y los compara con otros países, darían unos números envidiables, te diría, ¿no? Pero me parece que mucho tiene que ver con esto que marcaba José, un país que tiene otro tipo de vocación. Y entonces, si miras, índice de pobreza 20%, extrema pobreza es 5,7%, desocupación está en el orden del 6%. Y sin embargo son demandas, estos problemas en la elección, en la campaña, aparecían como demandas de la población de resolver. En los índices de la felicidad, Costa Rica también siempre figura alto. Figura siempre le da alto. Sí. Y yo creo que estas demandas tienen que ver justamente con que estos índices, aunque parecen muy bajos para los estándares internacionales, están empeorando. Y también hay una muy alta desigualdad. Entonces, estos son algunos de los factores que están pesando fuerte. El otro factor que pesa fuerte, no tanto por el resultado en sí, los indicadores, que es el déficit fiscal, es decir, pesa fuerte porque en eso también se ve la desigualdad y la injusticia. Es decir, ricos que no pagan impuestos, empresas que no pagan impuestos. Por eso nos llama la atención desde afuera, pero no llama la atención en ese contexto, que el primer discurso de Carlos Alvarado pusiera tanto en el centro en el tema de los impuestos. Vamos a tener un sistema tributario justo, vamos a ser más eficientes en la recaudación de impuestos, vamos a avanzar sobre este plano, porque son los recursos que el Estado necesita si pretende resolver estos temas. Y obviamente además estamos hablando de un país donde el Estado es fuerte, el Estado tiene una intervención muy activa en la resolución de estos temas. Un dato más, te digo que por ahí también explica le da algunas claves a esta cuestión. El desempleo, te decía, es un 6%, son alrededor de 200.000 los desempleados, pero estos 200.000, 80.000 son menores de 24 años. Y aproximadamente 65.000 están entre 25 y 34 También años. Gente es joven. decir, más de las 2/3 partes de la desocupación está ubicada entre 34 años o menores. Entonces, ahí también hay una explicación de
estos sectores son los demandantes de una respuesta, de una solución a un problema que por ahora asomaría como un problema económico, claro, si lo miráramos desde afuera, pero para Costa Rica es un problema serio y hay que echarle el ojo. ¿Qué pasó con esa gente joven a la hora de votar? Tal vez fueron los que ayudaron a que Carlos Alvarado llegara a la presidencia, Natalia. Exactamente, hubo una conformación de grupos juveniles que principalmente actuaron por redes sociales, se llama la Coalición Costa Rica. Estos jóvenes empezaron por Facebook y se extendieron también y llamaron a votar por Alvarado Quesada, con un manifiesto en el que abogaban por el desarrollo y la dignidad y contra la corrupción, y hicieron una denuncia concretamente con el Partido de Restauración Nacional del otro Alvarado, y llamaron a votar en contra de este Alvarado porque constituía una amenaza a los valores que constituyen Costa Rica y que hacían esto de su consideración como la perla o la Suiza de América Latina, que en realidad está cuestionada por otras razones también, porque la corrupción se ha metido en el imaginario del votante costarricense, que antes eso no estaba. El cementazo, este préstamo de más de 31 millones de dólares a un empresario local, que sale a su vez, que están metidos los capitales chinos, pero básicamente salen de las arcas del Banco Central también, ha puesto en tela de juicio esta pureza de los costarricenses. Y también otra cosa que está amenazando esta estabilidad y que ha molestado mucho y que ha penetrado la campaña son los índices de inseguridad en Costa Rica y el aumento del crimen, ¿no? Jorge. Y resulta que se metió en la campaña el matrimonio igualitario, y lo explicamos. En mayo de 2006 es el propio gobierno de Costa Rica el que le pide consejo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José de Costa Rica. ¿Qué hacemos con el matrimonio igualitario? ¿Qué hacemos con las personas que cambian de sexo y demás? Bueno, la resolución viene en enero, las elecciones son en febrero. Frente a eso aparece Fabricio Alvarado, aparece Restauración Nacional, crecen los índices oponiéndose a la posibilidad de que haya matrimonio igualitario. ¿Qué pasó? Restauración Nacional gana las elecciones con 24%. La primera vuelta. Carlos Alvarado, el partido oficialista, tiene 21%. Entonces, ahora viene la incógnita, ¿cómo se va a manejar este presidente con un parlamento adverso? Le ofreció casi la mitad del gabinete a toda la oposición, pero especialmente a Restauración Nacional. Se mostró totalmente conciliador con Fabricio Alvarado, quiso incorporarlo, quiere incorporarlo como elemento de consulta y demás. Es una forma de, digamos, calmar los ánimos, sobre todo después de una campaña en la cual, bueno, se han visto no solo rasgos políticos, sino también esto que es la homofobia, esto que es el rechazo a las personas, a los homosexuales y demás, que fue lo que expresó sobre todo el candidato de oposición hoy, Fabricio Alvarado. Vamos a ver si puede cumplir con todo lo que está prometiendo. Sí, Raúl. No, con respecto a esto último, hubo una denuncia de organizaciones de mujeres por 7 asesinatos de mujeres en el mes de marzo solamente, y responsabilizaron a Fabricio Alvarado por ese discurso tan xenófobo que de alguna forma podría haber dado encendido esa violencia. Claro, tal cual.